Esto no es un podcast, esto es fútbol y por eso hoy vamos a hablar de nuestra selección nacional, vamos a hablar de la Vinotinto porque se acabaron los 90 minutos de esta eliminatoria, ya no hay tiempo para más, se van a disputar las fechas 17 y 18 para cerrar el ciclo y tener ya a las 6 o 7 selecciones que tendrán oportunidad de disputar el Mundial del año que viene, el de 2026, que se va a disputar con 48 selecciones por primera vez y que se disputa además en las sedes de Estados Unidos, Canadá y de México. Venezuela llega con chances claras, sí, llega con la oportunidad de ir al repechaje. En este momento, si se acabara hoy la eliminatoria, Venezuela iría directo al repechaje, pero tiene que disputar dos compromisos, uno en Argentina contra la campeona del mundo, por cierto, en la despedida de Lionel Messi de eliminatorias. Ha dicho Lionel Messi que se acabó, que no va para más y que será su último partido de local en eliminatorias a un mundial y lo va a disputar contra Venezuela. Ha dicho que va a llevar a su familia y que para ellos todo representa una fiesta. Para Venezuela sin duda que no va a ser una fiesta, sino una guerra en la que tiene que rascar al menos un puntito. Ojalá se pueda sumar. Ya se empató con Argentina en la ida en Maturín. Ojalá que allá en Núñez, en el estadio de River, también se pueda sumar. Luego Venezuela se va a enfrentar a Colombia. Cierra en ese clásico regional, ese clásico entre Colombia y Venezuela en Maturín, donde no ha perdido y allí tendrá en sus manos la posibilidad de ir al repechaje. El rival más cercano es Bolivia. Bolivia va a enfrentarse precisamente a Colombia en la primera fecha de esta doble tanda y va a cerrar contra Brasil en su casa. ¿Por qué Venezuela tiene todas las de ir? Tiene las papeletas, es favorita, porque Colombia, ganándole a Bolivia en Colombia, se clasifica, sella su clasificación ya para el Mundial del año que viene y dejaría a Bolivia con la necesidad de ganarle a Brasil, que no es imposible si juegan en el alto, pero resulta bastante complicado, sobre todo cuando Venezuela todavía tendría en sus manos la posibilidad, si suma de a 3 contra la selección de Colombia. De eso vamos a hablar el día de hoy, además por supuesto de las despedidas de Messi y también de Tomás Rincón, que ha dicho que es su última doble tanda de eliminatorias. Así que quédese, que esto no es un podcast, esto es fútbol. Y como decimos, primero lo primero, Venezuela llega a esta última jornada de eliminatorias, a esta última doble fecha de eliminatorias en el puesto 7. Ese puesto que te da la posibilidad de ir al repechaje. Tiene 18 puntos la selección nacional, pero esta clasificación la lidera la Argentina, así como lo ven en la tabla. Ecuador es segunda, tercera es Brasil. En la cuarta posición está Uruguay, Paraguay en la quinta, Colombia en la sexta y Venezuela en la séptima. Venezuela con 18 puntos y Argentina con 35. Esa es la diferencia entre el primero y el séptimo. Bolivia, que todavía tiene mucho chance también si Venezuela tropieza en la doble fecha y ellos logran sumar. Bolivia tiene 17 puntos, también tendría posibilidades. Ojalá que no sumen contra Colombia y ojalá no puedan sumar contra la selección de Brasil y así nosotros al menos vamos al repechaje y allí la historia es otra porque tendríamos la posibilidad en un partido, aunque luego hablaremos del formato nuevo de repechaje, en un partido de clasificarnos a la Copa del Mundo. El 5 de septiembre, ese día, Venezuela viaja a la Argentina y se enfrenta a la selección de Messi. Repito, Messi ha dicho que es su último compromiso, Argentina está clasificada, sin embargo, que Argentina plantee esto como una fiesta es un peligro porque quizás pueden salir con todo, a divertirse, a darle el último baile a Messi, al mejor jugador de la historia, sin duda, en su casa, no en Rosario, pero sí en Buenos Aires, me refiero a su país, en Argentina. Y seguramente que Lionel Scaloni, que no le gusta perder, aunque ya esté clasificado, aunque es primero, querrá también cerrar el ciclo de eliminatorias en la primera posición y ganando, eso sin duda. Ahora, Venezuela, quizás el planteamiento del Bocha Batista sea no más conservador, pero sí no irá a desgastarse por completo en la Argentina, sabiendo que tiene una oportunidad de local frente a Colombia. Quizás no veamos en este compromiso a Telasco Segovia, quizás no veamos a
a las joyas que pueden desequilibrar para la ofensiva, sino que más bien veamos allí a Tomás Rincón, que se va a despedir en esta jornada, y a jugadores que quizás nos puedan dar un poco de control, un poco de orden, y si no se puede ganar, por lo menos no salir goleados de Argentina. Y usted dirá, pero qué pesimista. No es pesimismo, es realismo. Venezuela no ha jugado bien en la eliminatoria, no tiene un fútbol vistoso, no tiene grandes goleadores. Está Salomón Rondón, el máximo goleador de la selección nacional, tratando de adaptarse de nuevo a jugar en España con el Oviedo. En la última fecha lo sentaron, ganó el Oviedo, y esto pues no pinta nada bien para Salomón Rondón. Pero Venezuela podría eventualmente ir con un planteamiento táctico interesante a la Argentina para que al menos pueda rascar un puntito. ¿Cómo nos ha ido contra la Argentina? Bueno, ya usted lo sabe. Históricamente la Argentina nos ha ganado 26 veces, hemos empatado 3 y le hemos ganado 2. Esos 2 compromisos que le hemos ganado, uno fue en eliminatoria, aquel recordado gol de Fernando Amorebieta, por supuesto en Puerto La Cruz, y luego en aquel amistoso que se jugó en España y que Venezuela ganó 3-1. Pero esto, repito, son las estadísticas, y en la cancha es fútbol. Y lo otro, contra Colombia, ¿cómo nos ha ido? Bueno, contra Colombia nos ha ido quizás un poco mejor. Tenemos 7 victorias contra Colombia, 15 empates, y Colombia nos ha ganado 20 veces. Históricamente nos va muy mal con todos los equipos, pero hemos ido remontando poco a poco con el pasar de los años. Estos son los números, esto está en el pasado, estas son las estadísticas que, aunque sirven, el balón en la cancha dice otra cosa. Venezuela viene enrachada en su estadio en Maturín, y ojalá podamos ganarle a Colombia en esa última jornada para definitivamente clasificarnos al menos al repechaje. Y para analizar estas posibilidades que tenga o no la selección nacional de clasificarse al Mundial, de clasificarse al repechaje, hoy contamos con José Leonel Gutiérrez. José Leonel es periodista, es un futbolero, está en el Nula, en el Alto Apure, allá de donde vino John Murillo. Ahí está José Leonel Gutiérrez, y con él hemos hablado un poco para tratar de entender estas 2 últimas fechas y por dónde pueden ir los tiros. Lo primero que te quiero preguntar, Leo, es si tenemos o no chance, si estamos o no a punto de ir al Mundial o al repechaje. ¿Tú cómo lo ves? Puedo decir que hoy estamos cerca del repechaje, no del Mundial. Creo que desperdiciamos muchas oportunidades de estar arriba en la tabla, partidos que no se tenían que perder, partidos que se tenían que haber ganado, y donde, bueno, hubo falla de todo tipo, desde lo deportivo, en cómo manejar ciertos partidos, pero hoy puedo decir que estamos cerca del repechaje, más no del Mundial. Hay que ser realistas. Ya empezaron los medios tradicionales también, algunas redes, a decir que los 2 partidos más importantes de nuestras vidas, creo que el partido más importante era contra Perú, se ganó, pero desaprovechamos otra oportunidad en otros resultados que también era. Podemos decir que estamos a 2 partidos de asegurar por lo menos un repechaje, que es mucho para nosotros. Es la gran hazaña futbolera de mayores para nuestro balompié, y eso es lo que estamos peleando por el día de hoy. Esta eliminatoria, Leo, sin duda que tiene 2 capítulos, ¿no? El capítulo Argentina, el capítulo Venezuela contra Colombia, me refiero de local. 2 capítulos que quisiera trabajar por separado. ¿Cómo ves las posibilidades reales contra la selección de Argentina? ¿Hay chance de sumar en Buenos Aires? Las posibilidades es fútbol, Héctor, es fútbol. Siempre la posibilidad de sumar está. En el momento que tú sales a la cancha, ningún equipo sale a perder. No paso a creer que una selección va a salir bueno, vamos a ver cómo nos va y tal, ¿no? Sale a buscar puntos. El Brujo Martínez le quitó presión al partido hace semanas cuando dijo que era mentira que le íbamos a ganar a Argentina. Eso, desde el punto de vista narrativo, le quita hasta ánimo al aficionado, al que está con el sueño. A lo mejor el más fanático, el que menos entiende el fútbol, escucha un testimonio de esto y bueno, prácticamente que se baja del bus. Es una realidad ganarle a Argentina en el más monumental de Núñez. Sería una proeza, una épica. Ganarle es muy difícil, es verdad. Tenemos muchas bajas también para este partido y esto nos empieza a generar presión. No obstante, decir que Argentina se va a relajar, eso es mentira, Héctor. Scaloni está aprovechando estos partidos de ir metiendo jugadores que no forman parte de esta base, y estos muchachos no van a desaprovechar la oportunidad. El partido va a estar en 2 frentes, ¿no, Héctor? La presión la tiene Venezuela. Eso en primera instancia. Venezuela es la que está obligada a sumar. Argentina va a estar en dos áreas o 2 aristas
Uno, porque podría ser el último partido de puntos oficiales de Lionel Messi y ya se ha generado, más allá de los 90 minutos, como que una fiesta, como una especie de despedida para Lionel Messi en el Monumental, y eso pues puede generar cierto desvío de lo futbolístico, pero eso lo va a entender el argentino. El venezolano tiene que salir con Messi o sin Messi, tiene que salir a buscar el punto. Ojo, ganar sería la proeza épica, ahí sí diría que fue el partido más importante de la historia del fútbol venezolano, pero sumar un punto en Argentina, como están las cosas, no es nada mal. Y lo otro es contra Colombia que nos ha ido, no fue bien el partido de ida. En el partido de ida perdimos en Barranquilla. ¿Crees que tenemos realmente posibilidad de ganarle a esta Colombia de Lorenzo, que se va a jugar su clasificación un partido antes contra Bolivia? Contra Colombia es una final, ¿sí? Colombia se enfrenta a Bolivia en Barranquilla ese 5 de septiembre, si no me equivoco. Y uno presume, uno supone que Colombia debería ganarle a Bolivia. Ya aseguraría su cupo al Mundial y nosotros tenemos que asegurar hacer nuestro trabajo. Es un clásico, ¿sí? Es un clásico. Ese partido en Barranquilla, recuerdo, Héctor, ese partido lo desaprovechamos por errores muy puntuales defensivamente y seis goles nos lo han hecho de la misma forma, de camerino, entrando al segundo tiempo, con detalle en las marcas, en espacio, y eso nos ha costado muy caro al momento de analizar los números, las estadísticas y cómo estamos en la tabla. ¿Cómo te diría yo? No esperar a jugar bonito ni deslumbrar. Tenemos que ganar frente a Colombia. Si queremos, como tú dices, asegurar el repechaje. Independientemente, ganemos, perdamos o empatemos en Argentina, contra Colombia tenemos que ganar. Así sea, como dice popularmente uno. Contra Colombia no importa quién juega mejor, es el partido para asegurar el repechaje, no el mundial, el repechaje. Y si Colombia le gana a Brasil, a Bolivia, pues Colombia no es que se va a relajar. Colombia necesita volver a tomar ese aire de favorito, una selección que casi goles no hace, que viene de caída, por ahí levantó un poquito en las últimas 2 fechas, pero una selección que está en un mar de críticas bárbaras y frente a un clásico eso va a ser una oportunidad de oro para ellos. Hay mucho, Leo, de esto, de la fe, de vamos, del se puede, del entusiasmo, de los medios, de las redes sociales. Pero quiero preguntarte por los jugadores. ¿Con quién se la tiene que jugar el Bocha Batista en esta última doble fecha? ¿Va a repetir alineaciones, crees tú? ¿Serán los mismos que disputarán contra Argentina que los que se van a enfrentar a Colombia? ¿Tú cómo ves este renglón que para mí es el más importante, el de los jugadores, que pareciera que están viviendo momentos interesantes en sus clubes, algunos, otros no tanto, como el caso de Yangel, que viene trastocado con el Girona, que no termina de arrancar en la liga, Rondón también en la liga, pero viene allí Aramburu dando señales, dando muestras de que es titular indiscutible en la Real Sociedad, y otros que juegan en los Estados Unidos y que juegan en el fútbol de Brasil, en el fútbol de Argentina. ¿Cómo ves tú a los jugadores para esta doble fecha? Muchachos, talento tenemos, yo no lo pongo en duda, en absoluto. Creo que ha sido el gran problema del Bocha Batista. Por momentos siento que él improvisa con algunos jugadores, algunos sistemas, ¿sí? Para mí el Brujo, si tú me hablas en cuanto a ritmo, el Brujo para mí, si Venezuela llega a ir al repechaje y al Mundial, yo creo que le pondría un 50%, se lo pondría al Brujo Martínez, porque para mí ha sido el inamovible de la selección. Para mí él es el motor en el mediocampo. Pero tenemos bajas como la de Yangel Herrera. Cuando Yangel Herrera no anda bien en la selección no camina muy bien. Entonces apostamos a la magia, al momento de Jefferson Soteldo. Y bueno, Soteldo no es magia, es un humano. Hay partidos que le puede ir muy bien. Hay partidos donde ya tácticamente lo tienen bien estudiado, lo desdibujan, lo apartan del tema del funcionamiento del equipo. Pero yo sí creo que el problema de la selección de Venezuela está en el mediocampo. En defensa, si tú me hablas en defensa, Nahuel Ferraresi para mí debería estar inamovible junto a Wilker Ángel, que no recuerdo ahorita, Héctor, si él está suspendido, no recuerdo bien ahorita, si no me equivoco. Para mí los centrales, este muchacho Miguel Navarro se la está comiendo muy bien en Argentina, es uno de los más regulares, aunque ha tenido algunos momentos de indisciplina, ha sido expulsado en los últimos, y Talleres de Córdoba no anda muy bien en la tabla anual del fútbol argentino. Y por la derecha pues está John Mikel Aramburu. Yo creo que en defensa no tendríamos muchos problemas, Héctor.
aquí el problema pasa en el mediocampo. Si no tenemos al Brujo, ¿a quién ponemos? A Cristian Cáceres Jr., vamos a juntar a Yangel Herrera, que Yangel Herrera es lamentable y muy triste, porque Yangel Herrera para mí es el equilibrio del equipo, y cuando no está bien la selección no anda bien. Ahora, ¿dónde vamos? Ajá, está Soteldo, Savarino, que es la gran figura del Botafogo con la selección, no anda muy bien tampoco. Bueno, aquí donde viene la discusión, tú y yo vemos el fútbol muy diferente, a lo mejor Salomón Rondón para mí es el otro inamovible de la selección, pero sí necesitamos asegurar un mediocampo más profundo. Yo siento que allí es donde está el problema. Tomás Rincón, que a pesar de ser uno de los más criticados, cuando ha ingresado, Héctor, no le ha ido muy mal con la selección. Desde que está ingresando en el medio campo, en el suplente, ha tenido el equilibrio, ha tratado, aunque ha ingresado en un partido donde estamos perdiendo, pero no lo ha hecho mal. Pero jugadores que deben ser determinantes, como Yangel Herrera, como este muchacho Machís en su momento, y el mismo Savarino, no han sido los jugadores que hemos esperado en la selección nacional. Entonces, apelamos a la magia de Soteldo, apelamos a la fuerza, al físico de Salomón Rondón, pero nos olvidamos del equilibrio. Cuando ingresó John Murillo, creo que fue contra Ecuador, si no me equivoco, en el primer tiempo, que sorprendió con la alineación el profe Batista, por lo que él venía dando. John Murillo empezó a jugar de atrás, pero entonces ahí es donde viene la improvisación. O sea, ¿dependemos de quién? ¿De Soteldo? ¿Dependemos de Savarino? ¿O dependemos del funcionamiento del medio campo? Y ahí es donde está el problema para mí de la selección nacional. Y veo, Leo, que no nombras a Telasco y a David Martínez. Me parece que son dos jugadores que pudieran desequilibrar, ayudar sobre todo el partido contra Colombia. ¿Tú cómo ves el rol de estos dos chamos? Telasco, bueno, ¿qué decir de Telasco? Cada vez que abro el Instagram y es fin de semana, viene a meter un gol con el Inter Miami, una asistencia de Messi, una de Luis Suárez, una de Jordi Alba, una de Sergio Busquets. La verdad es que este hombre se ha rodeado muy bien allí en el equipo que dirige Mascherano. ¿Cómo ves lo de Telasco y David, dos jugadores de la MLS? Ojo, Argentina decir que vamos a ir a buscar el triunfo, eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira. Pero tampoco podemos estar regalando espacio. Si tú me vas a ingresar Telasco-Segovia, el partido es de Colombia, si modifico, ¿sí? David Martínez, necesitamos contra Colombia gente rápida, gente veloz, gente que tenga la chispa, gente que le ponga lo diferente. Eso diferente no lo vamos a tener con Cristian Cáceres Jr., ni mucho menos con se me fue el nombre con el que nombré, a Yangel Herrera. Yangel Herrera lo que te puede hacer, pues, salidas limpias, pases a ras de piso muy bien, pero contra Colombia es otra cosa. Ojo, yo no, estoy hablando de lo que yo creería que el Bocha Batista va a apostar frente a Argentina en cuanto a la experiencia, la tenencia del balón, ¿sí? Porque una cosa es regalar el partido y tirarnos atrás, y una cosa es tener el balón, tenencia de balón y aprovechar ciertos espacios que podamos tener frente a Argentina. ¿Qué nos permitiría con tres mediocampistas? Bueno, que ahí estaría Soteldo, estaría más arriba, y yo apostaría con dos delanteros, apostaría con este muchacho, con Soteldo, y bueno, Salomón Rondón, a ver cómo se ubicarían. Ojo, esa es mi percepción. Si saco a Cristian Cáceres Jr., entonces, sacaría a Tomás Rincón y metería a Telasco Segovia. Pero yo a este muchacho, a la joya Martínez, no lo veo para este partido frente a Argentina. Yo lo vería más bien frente a Colombia, porque contra Colombia va a ser un ida y vuelta. Eso va a ser un ida y vuelta. Colombia no va a regalar tampoco. Así llegue clasificado al Mundial. Colombia no va. Las críticas, vuelvo y repito, Colombia llega a ganarle a Bolivia. Y clasifica, ¿por qué? Porque le ganó a Bolivia. No porque deslumbró en la eliminatoria. Entonces tienen que venir aquí a Venezuela, donde han sido muy mal criticados, muy criticados, perdón, en la prensa colombiana. Cada vez que vienen a Venezuela nos ponen de favoritos muchas veces, y ellos van a querer también aprovechar su oportunidad en este clásico. A ver, yo colocaría a Tomás Rincón por el tema como le funcionó contra Argentina aquí en Maturín, y no fue un mal cambio, o sea, fue un partido para esto, para pensar, para tenencia y evitar el desgaste físico, de reventarnos contra Argentina, cansarnos y bueno, y llegar a Colombia exhausto, ¿no? Esa es mi percepción. Finalmente, Leo, aquí hay que mojarse y te quiero preguntar por resultados. ¿Cómo nos va a ir? ¿Cuánto a cuánto vamos a quedar con Argentina? ¿Cuánto a cuánto vamos a quedar con la selección de Colombia? Porque cada vez que hay un resultado perdemos. Eso forma parte de la cábala. Con Rosendeleví, eso es un show. Cada vez me pregunta, ¿cómo vamos a quedar? Yo no voy a decir, porque cada vez que digo algo perdemos.
Pero bueno, vamos a hacer el resultado. A ver, contra Argentina perdemos 2-1. Y si me hablas de optimismo, vamos 2-2. ¿Sí? Te voy a dar dos resultados. El que yo creo que puede pasar 2-1 y el optimista 2-2. Frente a Colombia. Ay, Dios mío, frente a Colombia quisiera ser optimista y decir 1-0 frente a Colombia. Ese partido, si lo ganamos, lo vamos a ganar. Así sea como que decía uno jugando, así sea con media uña. 1-0. Yo tengo que insistir y pedirle que por favor se suscriba a este canal. Es totalmente gratis. Hágalo por favor, así nos ayuda a llegar a cada vez a más personas. Suscríbase, dele me gusta, active la campanita, comparte el enlace de este video con sus amigos, esos que les gusta la vinotinto, que les gusta discutir, que les gusta vivir con pasión a la selección nacional. Repito, suscríbase que es gratis, dele me gusta y comparta este enlace que nos ayuda bastante y no le cuesta nada. Bueno amigos, la selección nacional ha estado cerca de ir al mundial. Alguna vez para ir a Brasil estuvimos cerquita, allí en Cachamay, perdiendo con Uruguay, perdiendo con Paraguay alguna otra vez también que estuvimos medianamente cerca de ir, pero esta vez la tenemos clara, tenemos el camino trazado. Hay que sumar en esta doble fecha y obtener el boleto primero al repechaje. Con eso ya la historia se reinicia y ya la historia será otra. Dos cosas importantes para destacar y con esto vamos cerrando. La primera, se retiran dos capitanes, se retira Messi, se retira Tomás Rincón de las eliminatorias de Sudamérica, las eliminatorias de Conmebol. De Messi, ¿qué decir que usted ya no sepa? Bueno, vamos a repasar algo que tenemos por aquí para repasar de su actuación con la selección albiceleste, con la selección argentina. Ha jugado Messi, hay que decir que ha jugado 71 partidos de clasificación al Mundial. Ha jugado partidos amistosos 56. En el caso de Copas América 39. 26 partidos de Mundial. Un partido de Conmebol UEFA Cup Champion. Aquella finalísima que se jugó contra Italia, si mal no recuerdo. Y decir que Messi a lo largo de estos años en clasificación al Mundial marcó 34 goles y repartió 14 asistencias. Y sumando partidos amistosos y sumando las Copas América, los Mundiales y todo lo que hizo con la selección, hay que decir que marcó 112 tantos, al menos según los datos de Transfer Market, y repartió 61 asistencias. En el caso de eliminatorias, que es de donde se retira, al menos por ahora, Lionel Messi marcó nada más y nada menos que un total de 34 goles y 14 asistencias. Y el otro es Tomás Rincón, nuestro capitán, el capitán de la selección nacional, que se retira al menos de las eliminatorias. Hay que decir que según datos de Transfer Market, disputó 63 partidos de clasificación al Mundial, no marcó goles, marcó o repartió 3 asistencias en total. Tomás Rincón con la selección nacional en eliminatorias disputó 4.856 minutos de los 10.930 que disputó con la selección nacional en todas las competiciones. Pues también jugó 60 amistosos, en partidos de Copa América disputó 19 y es sin duda el último de la vieja guardia que se retira de la selección nacional. Se retiran dos jugadores que sin duda son exitosos en sus contextos. Exitoso Tomás Rincón con la selección nacional, es el de la vieja guardia, el último que queda que se retira. Lionel Messi, bueno, ganó el Mundial, ganó el Balón de Oro las veces que quiso, ganó la Champions 4 veces, ganó no sé cuántas ligas de España, ganó todo lo que quiso también. En sus contextos, en sus países, se retiran los dos capitanes, los dos últimos grandes capitanes que han tenido en Venezuela y en la Argentina, Tomás Rincón y Lionel Messi. Esta doble fecha también tendrá eso. Y me quiero despedir por supuesto, con la aspiración de la Vinotinto. Nunca hemos estado quizás a esto en nuestras manos de ir al repechaje, de ir al Mundial de Fútbol. Quizás en otras oportunidades hemos estado un pasito, pero me parece a mí que esta es la oportunidad más clara que tenemos porque clasifican 6, uno va al repechaje, son 48 equipos y ojalá que ahora cuando pase esto del 10 de septiembre, 5 y 10 de septiembre, el 11, tengamos el boleto para disputar ese repechaje en un nuevo formato y haremos otro programa, haremos otro podcast, hablaremos de fútbol, hablaremos del repechaje. Ojalá que con Venezuela metida allí en los papeles para ir al Mundial. Por favor, de nuevo, suscríbase que es gratis, dele a la campanita, dele me gusta, comparte el enlace. Chao, hasta la próxima.